Yo creo que lo más importante es que el dolor y la enfermedad son un misterio. No tanto porque no se pueda razonar acerca de ellos, sino porque es tan profundo que incluso hay gente que saca cosas buenas del dolor. Bueno, hay personas a las que el dolor les hace ver la vida de manera distinta. Salí hace poco a Vidal en una entrevista, el jugador del Barça, diciendo que después de haber pasado por un cáncer, pues había aprendido a valorar mucho más a su familia que a las cosas que tenía. Y vendió, por ejemplo, todos sus coches para ayudar a hospitales, a los niños y a investigar enfermedades. Partiendo de la base de que el tema del dolor siempre será un misterio, creo que su existencia es algo que a largo plazo nos libera de nuestros caprichos y nos hace más humildes y por tanto más capacitados para amar, que es la clave de la felicidad. Por otro lado, creo que la existencia del dolor es algo que de forma natural llama a una existencia de una vida eterna que en primer lugar compense las injusticias vividas en el mundo y en segundo lugar sea algo que haga parecer a todo el mal sufrido una tontería en comparación con lo que ahora queda, ¿no? Podemos hacer todo tipo de teorías sobre el sufrimiento, el dolor, pero al fin y al cabo, si nos fijamos en Cristo, pues había muchas maneras que podría haber elegido para salvarnos, y eligió morir, eligió el dolor, la muerte. Entonces tiene gracia porque, en el fondo, Dios se hizo hombre para salvarnos, y se hizo hombre con todo lo que conlleva ser hombre. Entonces nosotros nos damos cuenta de que ser hombre conlleva sufrir, y conlleva dolor, porque el dolor es una consecuencia del pecado. O sea, de la libertad humana, del mal. Y Dios no peca. Entonces, solo uniendo nuestro dolor al de Cristo, a su muerte en la cruz, podemos darle sentido, porque en el fondo estamos ayudando a completar su tarea de salvación.